que en esto que hablamos de la dinámica del mercado laboral, más allá de la informalidad, que es uno de los factores que esta reforma planteada viene a intentar combatir o resolver, uno de los grandes empleadores del esquema no informal, pero no del registrado formal, sino con monotributo, estos esquemas parecidos, es el Estado en sus diferentes niveles. Negro encubierto. Claro, digamos. como Sí. en un contexto donde se debate toda esta dinámica, bueno, bien vale sumar que el trabajador Estado en muchos casos trabaja con estos regímenes monotributo o algo similar, que es registrado, o sea, no es no registrado, pero no es el empleo formal Con con derechos y todo todo. lo que hablamos. Bien. Antes de que vayamos con lo que preparaste para hoy, vos tenías un dato para aportar a lo que yo hablaba de esta suerte de parate en la economía real. Claro, esto salió una encuesta que hace todos los meses el INDEC entre más de 800 empresas, enfocado, salió este informe entre empresas industriales y en el sector supermercados y mayoristas. Y entre otros muchos puntos que a quien le interese lo recomiendo ir a verlo, porque tiene mucha información de lo que dicen las propias empresas. Un dato que me llamó la atención es que les preguntan cuál es el factor que hace o que limita ahora tu capacidad de aumentar tu producción o que no lo aumentes. A industrias. A industrias. Sí. Me imagino que que las condiciones laborales. No está mencionado. De hecho, la industria que está, según los datos del mismo INDEC, al 53% del uso de su capacidad instalada, es decir que, redondeando, de todas las máquinas disponibles, la mitad están funcionando, la mitad están apagadas o no están trabajando. El 53,5% dicen falta de demanda interna. O sea, falta de gente que compre. De gente que compre. En el segundo lugar, ¿qué se te ocurre? Segundo, y la reforma, la cuestión laboral. Muchos costos de producción. Muchos hablan de 11,7%. El principal factor, dicen, la competencia de productos importados. Bien. Pero bien lejos. O sea, los chinos. Estábamos hablando de 50% mayoritariamente la falta de demanda interna. Después, en menor medida, competencia de productos importados, incertidumbre económica con todo este contexto de suba de tasa de interés de los últimos meses, volatilidad cambiaria y demás. La cuarta tiene que ser el costo laboral. No, demanda externa insuficiente, es decir, que tampoco hay demanda de los productos que producen pensando en exportar. Y cuando miras la encuesta que se hace entre empresas y supermercados, lo mismo. La demanda interna es el factor que identifican que es lo que está limitando la capacidad de crecer en su capacidad de comercialización de productos. En los supermercados sí el costo laboral incide un poco más. En el segundo lugar estaba con el 20%, el costo laboral como factor, no así en el caso de la industria. Muy bien. El otro día estaba leyendo, estaba mirando, estaba boludeando en redes sociales, que es lo que uno hace cuando está ahí. Cuando viaja, cuando está cagando. Cuando está viendo la tele, cuando está escuchando la radio, ¿no? Sí. ¿Dónde tenemos que hacer? ¿Qué haces cuando estás cagando? Como consigna. ¿No? Hay que ver cuánta gente se anima a contestar, pero bueno. Bueno, yo creo que se prende la gente, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero todos con el celular, ¿o no? Todos con el celular. No se me ocurre otra cosa. Yo hubo una época que tenía como una pequeña biblioteca en el baño. Sí. Estaba bien eso. Bueno, gracias. Otro día la semana que viene hacemos esta consigna. Bueno, y vi un trabajo tuyo, un posteo tuyo que hablaba sobre el FAL, que es este fondo que va a reemplazar o que va a tratar de financiar las indemnizaciones que se hace con los aportes que hoy hacen los empleadores para el ANSES, es decir, para los futuros jubilados, que ahora va a ir una partecita, va a ir a este fondo que va a servir para pagar los futuros despidos. ¿Es así esto? Claro, es un fondo que es una alternativa que se crea para financiar despidos, el Fondo de Asistencia Laboral, que incluso desde antes, cuando estaba debatiendo, antes de que llegara al Congreso la reforma laboral, el secretario de Trabajo ya había reconocido que va a haber fondos públicos, por así decirlo, para financiar despidos, porque básicamente, hasta ahora como era, cuando un empleador despedía a una persona, tenía que pagar una indemnización, era un gasto puntual que tenía que hacer en el momento, como por ejemplo en el caso de que la empresa ya lo anunció formalmente que va a cumplir todas las indemnizaciones con el cierre de FATE, por ejemplo. Sí. En este esquema lo que se introdujo en la reforma, que seguramente se apruebe cuando el Senado vuelva a aprobar el texto de la ley, lo que establece es que parte de los fondos que los empleados hacían al ANSES, que es fondo que después cubre el pago de jubilaciones, AUH y demás, se destina a estos fondos y que el empleador asigna ese dinero a este FAL. Lo que muchos planteaban es que ahora los despidos no van a tener costo porque este dinero que antes iba al ANSES y ahora va a este fondo, lo que hace es básicamente dejar de recibirlo ANSES. Claro. Por eso es que
hay algunos que hacían la lectura de son fondos que es plata de los jubilados. Bueno, eso es plata de los jubilados de ahora. En todo caso, era fondos del ANSES. Muchos lo que también planteaban es la ANSES hoy tiene menos recursos de lo que recibe el sistema jubilatorio y sus problemas que vienen de hace muchísimo tiempo. Entonces, en gran parte se cubre también con aportes de rentas generales de fondos públicos que cubren este déficit que tiene ANSES, pero que de prosperar esta iniciativa va a tener menos ingresos porque parte de estos fondos parte del dinero que le hacían los empleadores ANSES ahora va a destinarse a estos fondos, que en parte tiene otra vuelta también y que muchos lo analizaban en el contexto del sistema financiero global, asociado a esta idea del ministro que planteó el ministro Caputo de reducir la dependencia de Wall Street. ¿Te acuerdas que hace unas semanas había planteado como idea del gobierno, más allá de que muchos le decían sí, reducir la dependencia de Wall Street porque hoy los números no te dan para endeudarte una tasa más o menos accesible o que no sea muy cara, porque esos fondos van a estar, este dinero que va a integrar los FAL se va a poder a través de sistema que va a estar regulado, controlado y demás por la CNB en algunos instrumentos financieros, y lo que muchos plantean es que la intención del gobierno es generar mayor profundidad en el mercado de capitales para que haya dinero que pueda invertirse en algunos instrumentos financieros o eventualmente instrumentos de deuda en un esquema no igual, pero tiene algunos puntos de contacto como eran las viejas AFJP. Claro. Entonces, esa es un poco la discusión que estaba alrededor. En el debate de la reforma laboral, sí lo que se introdujo fue reducir cuánto de los aportes de empleadores iban. Se hablaba de un 3%, que incluso puede aumentarse ahora si el Ministerio de Economía así lo impone, pero quedó, tal como salió la reforma en diputados, del 1% para grandes empresas y el 2,5% para pequeñas y medianas. Ahora vamos a ver en la práctica cómo funciona, después le vamos a preguntar a nuestro abogado, pero sí quería preguntarte qué costo tiene esto para el Estado. Porque, a ver, el dinero es fungible, digamos, y si vos no lo usás para financiar la ANSES, eso, como vos decís, lo tenés que sacar de otro lado. Claro, el punto es que también, porque ese era un debate que incluso apareció mucho en redes sociales de el dinero es fungible, así que si no es una cosa es otra, sí, pero también en algún punto quizás el dinero es fungible hasta que se termina. Y puede haber alguien que diga, no, bueno, este gasto no lo hago o recorto de alguna manera y Sí, que sí, venga. de hecho ya lo recortaron. Justamente por Las eso. jubilaciones ya están recortadas desde 2023. Desde la nueva ley de movilidad, las jubilaciones reales no reciben aumento. No, son aumentos por inflación. Y en parte, porque en algunos, sobre todo en los montos más bajos, que son cada vez mayor, la mayoría, el bono no está ajustado por inflación, entonces que pierden poder adquisitivo mes a mes porque el haber sí ajusta por inflación, el bono extra, que era en 55.000, si no me acuerdo, en algún momento del año pasado, ya quedó en 70 y quedó congelado. Entonces, con inflación, ese pierde en términos reales, así que también, más allá del ajuste de parte por inflación, sí pierden poder adquisitivo. ¿Cuánto representa este FAL en pérdida de guita de recaudación para el gobierno? No está ¿Para estimado, el de Estado? hecho fue parte de lo. Ahora hay algunas estimaciones que hicieron algunas entidades privadas, hablan de alrededor del monto equivalente a 1.500, 1.100 millones de dólares, que sería lo que se volcaría año a año al mercado de capitales para financiar estos fondos que eventualmente van a usarse para financiar indemnizaciones. Pero fue parte del reclamo de muchos legisladores opositores de no está estimado ni informado concretamente cuál es el impacto, el alcance, de qué monto estamos hablando y de cómo se van a implementar estos fondos de asistencia, pensando también en la parte financiera de, bueno, ¿qué va a pasar con todo este dinero? ¿A dónde se va a invertir? ¿En qué se va a destinar? Y la crítica de muchos analistas y economistas era, esto va a terminar ir financiando las licitaciones y los instrumentos de deuda que coloque el Tesoro para ir renovando su propia deuda si el mercado eventualmente el mercado voluntario no lo convalida. Bueno, son interrogantes que quedan a partir de cómo se formuló este FAL. Eso fue lo que pasó con las FJP, ¿no? Que financiaron el Estado y no a la economía real que decían que venía a financiar. Claro, ese es el interrogante que queda. Por eso decíamos, no es el mismo esquema, pero tiene algunos puntos de contacto de tomar fondos, que en este caso eran muy claros que estaban destinados a ANSES, dejan de destinarse a esa caja, que se cubre actualmente también en parte con
fondos de rentas generales, de los impuestos generales, porque lo que recibe ANSES vía contribuciones patronales y otros aportes de los trabajadores y demás no alcanza para cubrir lo que tiene que pagar mes a mes ANSES, pero no deja de ser un punto de interrogante hacia adelante de cómo se va a implementar y los riesgos que genera para el sistema en conjunto. Vamos a una tanda, volvemos con nuestro consultorio. Déjennos sus dudas, sus consultas, teléfono. Sí, al 11 53 79 89 90.